Bueno. Buenos días a los que están ingresando. Vamos a ir dando comienzo. Hago una mínima introducción. Antes que nada, darles la bienvenida a todos a esta segunda conferencia de este siglo que estamos llevando adelante junto con FUSDAI de la ciudad de Córdoba y nosotros, ASDRIC, de la ciudad de Río Cuarto. Recién hablamos con María Eugenia que la virtualidad, más allá de todas las limitaciones que nos ha traído, también nos ha dado esta posibilidad de encontrarnos con gente de todo el país, con gente de países vecinos de América Latina, y la verdad que eso es un gusto y es muy importante este diálogo entre familiares de personas con discapacidad, profesionales, organizaciones. Bueno, creemos que el camino es ir pensando juntos formas de inclusión. Presento, hoy vamos a escuchar la conferencia de la licenciada Inés Fernández Valdés. Nos va a estar acompañando también María Eugenia Diadarola y Celia González, quienes van a ser de moderadoras. La licenciada Fernández Valdés, licenciada en fonoaudiología, especialista en inclusión educativa de personas con discapacidad, coordinadora general del nivel inicial y primario del equipo interdisciplinario de tutorías para la integración de FUSDAI, la Fundación Síndrome de Down para su apoyo e integración de la ciudad de Córdoba, profesora del Seminario Integrador de la especialización en inclusión educativa de personas con discapacidad de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, profesora titular de la Cátedra de Psicolingüística de la Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Católica de Córdoba. Es investigadora en la línea de investigación Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad, Política y Prácticas, perteneciente a CONICET y la Universidad Católica de Córdoba, y ha sido docente en diversos cursos y jornadas, tanto en Argentina como en países extranjeros, exponiendo sobre temas relacionados con la comunicación y el lenguaje de las personas con síndrome de Down y otras necesidades especiales. Estas son algunos de los elementos del currículum de Inés. Simplemente los dejamos, vamos a disfrutar de la charla. Dos recomendaciones que dimos también la conferencia anterior: les pedimos por favor tener los micrófonos apagados para evitar que se acople, que haya ecos, y la conferencia va a tener una duración de 1 hora aproximadamente, y luego vamos a tener un momento para intercambiar preguntas. Les pedimos que esas preguntas sean hechas a través del chat. Celia y María Eugenia van a estar recopilándolas, y a quienes nos estén mirando ahora en vivo por nuestro canal de YouTube, también ahí en el chat pueden dejar algunas inquietudes que vamos a ir tratando de transmitir a la sala virtual. Los dejo con Inés. Buenos días. Muchas gracias a toda la gente de ASDRIC por esta invitación. Realmente es un honor que una asociación dedicada a la inclusión de personas con síndrome de Down nos inviten. Voy a tratar en 1 hora de hablar de temas tan importantes como es el lenguaje en las personas con síndrome de Down y la inclusión de ellas, y lo que es clave para mí en esta charla es el comienzo de la escolaridad en los niños con síndrome de Down. Es una etapa que considero es importantísima y que va a marcar de alguna manera toda su vida escolar. Bueno, voy a compartir entonces la presentación. Vamos a hablar de la importancia del desarrollo del lenguaje y su relación con la inclusión, comenzando por el nivel inicial. Bueno, ¿por qué es importante el lenguaje? El lenguaje es importante porque, como todos sabemos, impregna
la vida del hombre, ¿no es cierto? Y tiene muchísimas funciones. Es importante tener en cuenta cuando estamos en cualquier rol que nos encontremos frente a este niño y a cualquier niño, es importantísimo tener en cuenta que el lenguaje no es solamente hablar. Entonces, tenemos que con él trabajar, cada uno desde su rol, todas las funciones que tiene el lenguaje. Cuando hablamos del desarrollo de la comunicación y el lenguaje, todos coincidimos que cualquier persona, cualquier niño, a mayor desarrollo de su lenguaje, seguramente se va a incluir en cualquier espacio, ya sea escolar o no, de una manera, de modo más fácil, ¿no es cierto? Eso no cabe duda. Pero lo que es más cierto, sobre todo en los niños, en cualquier niño, no solamente en un niño con síndrome de Down, que la inclusión escolar es lo que va a hacer posible el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. ¿Por qué aclaro esto? Para tenerlo en cuenta en relación a ese pensamiento de la integración donde el niño tenía que tener cierto nivel de capacidades, entre ellas lingüísticas, para poder ir a la escuela. Bueno, sí, pero este niño no habla. No, no es así. Sin duda, mientras más hable, mientras mejor sea su lenguaje, va a tener mucho más facilidad, va a ser más fácil para él la inclusión escolar. Pero en realidad lo que tiene que quedarnos muy claro es que solamente a partir de una real inclusión educativa, esto es lo que le va a dar la posibilidad de desarrollar la comunicación en lenguaje. Bueno, solo en un espacio inclusivo el niño aprenderá a comunicarse, porque le van a demandar, porque habrá distintos momentos donde él deberá comunicarse, experimentará distintas realidades. No se puede pensar en construir un lenguaje si no se experimentan las realidades. Ya sea una realidad que surge en el patio, en el aula, en el recreo, en la clase de música. Es fundamental que el niño experimente las distintas realidades para significar y para poder construir un lenguaje. Solamente en un espacio inclusivo podrá interactuar. Sabemos lo importante que es la interacción lingüística para construir significados, para desarrollar los significados. Solamente en un espacio inclusivo tendrá calidad de alumno. Si el niño está incluido en todas las materias y en todas las propuestas institucionales, ya sea en un paseo, ya sea en la clase de inglés, ya sea en el acto, él va a tener realmente calidad de alumno. Y se va a constituir como un niño más y como un alumno más. Solamente en un espacio inclusivo va a poder desarrollar su lenguaje. Bueno, si hay algo que es fundamental, no para este niño, ni para los niños pequeños, ni para los niños de primaria, o los de secundaria, o los de la universidad, para cualquier alumno es fundamental la comunicación, y sobre esto hace muchísimo hincapié López Melero. Es importante la comunicación y establecer con ese alumno que le cuesta más hablar, que tiene más dificultades lingüísticas, hacer un esfuerzo en construir un circuito comunicativo. Esto ocurre también, y esto es algo que siempre le decimos a los papás recientes, cuando tienen un hijo con alguna condición especial, le decimos lo más importante para relacionarse, para construir aprendizajes, es la comunicación. ¿Y qué pasa?
Algunos niños, no todos, algunos son un poquito apáticos. Entonces, aún desde bebé, uno los toca, les sonríe, los acaricia, les habla y cuesta la respuesta del niño. Hay que insistir con esta demanda comunicativa, ¿sí? Entonces, hay que insistir a pesar que el niño no hable. Porque recordemos que lo importante es comunicarnos. Hablar es una parte, es un modo. Podemos utilizar el lenguaje por supuesto, para comunicarnos. Pero comunicarse es mucho más que el lenguaje. Entonces, tenemos que desarrollar en este niño pequeñito que ha entrado a la salita 3, 4, 5, y en este bebé o en este niño desde la familia, desarrollarle en él la conciencia de que puede comunicarse con lo que sea, con un gesto, con una mirada, y que puede y tiene que hablar, y que yo lo voy a esperar, y yo voy a entender esa comunicación. El niño tiene que sentir eso. Si nosotros de entrada bajamos la cortina porque decimos, no, pero no habla, no, me ha pasado hace 28 años que estoy en las escuelas que los docentes me dicen, lo que pasa es que no me puedo comunicar porque como no habla nada, no, esto no es así y no es así con ningún niño, ¿no es cierto? Uno a veces recibe niños aparentemente sin ninguna dificultad que lo envían a diagnóstico porque el niño no habla. Tal vez no habla porque y pasa muchas veces que el niño no tiene ninguna dificultad, simplemente la docente en este niño tímido o en este niño que es un poquito más corto de genio, la docente no tuvo ese trabajo paciente de preguntarle cosas, hacer comentarios sobre qué lindo que está tu dibujo, qué linda la mochila nueva, etc. Hay un montón de temas para tratar de construir este circuito comunicativo. Tal vez al principio este niño, hablemos de un niño con síndrome de Down, y yo digo esto pensando en aquellos niños pequeñitos a los que acompañé en salita de 3, solo sea capaz de responder con un movimiento corporal o comprender la melodía y la voz, comprender a través del contexto, por supuesto, responder con una sonrisa, con un gesto, pero la experiencia nos dice que siempre logran desarrollar la comunicación y el lenguaje. Entonces es importante, como lo dice Cordera, que establecer un circuito comunicativo que implique el uso de un mismo código. Y esto a veces suena como mucho trabajo para ese docente o para esa mamá que tiene otros hijos, pero esto es algo que lo hacemos naturalmente. Lo hacemos naturalmente de acuerdo al interlocutor y de esto se ocupa mucho la psicolingüística. Pero hay que construir un código con cada persona y lo hacemos todos los días con todas las personas que nos rodean. Nosotros tenemos en la familia, por ejemplo, hijos que son más sensibles, entonces uno naturalmente le habla de una manera, hijos a los que no le entran razones, entonces con esos hijos alguna vez uno tiene que ser más imperativo y nos damos cuenta que el ser imperativo a esos chicos no les afecta que seamos imperativos, y estos son distintos modos comunicativos, incluso buscamos los tiempos para comunicarnos con ciertas personas. Bueno, le voy a decir esto, pero voy a esperar que llegue del trabajo y se relaje cuando tenemos que transmitir, por ejemplo, una noticia que no es muy agradable. O sea, esto de construir un circuito comunicativo que es un código especial para él, lo hacemos en realidad con todas las personas. La otra. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que la comunicación no es solo lenguaje. Y la comunicación es lo que nos va a permitir aprender a pesar del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay distintos modos de representar.
Los gestos representan, estamos hablando de representaciones mentales, ¿no es cierto? Los gestos representan, el juego representa, el dibujo, las dramatizaciones, el lenguaje oral, el lenguaje escrito. Entonces, desde el rol que les toca, todos pueden favorecer el desarrollo del lenguaje. Bueno, y entonces vamos a hablar y vamos a seguir hablando del lenguaje, pero vamos a entrar en este nivel que es de tanta importancia. Y digo que es un nivel muy importante, considero tal vez que es el nivel más importante, por el caudal de aprendizaje propio de la edad, porque es la primera experiencia de inclusión educativa, porque es la primera experiencia inclusiva casi siempre fuera del hogar, o sea, el niño pasa, sobre todo los niños muy pequeñitos que entran a salita de 3 o 4, o sea, es la segunda casi experiencia inclusiva. Y lo más importante, por eso lo ponemos en rojo, es que va en una institución donde el niño va a continuar su escolaridad, va a sentar precedentes para toda su inclusión. Y esto es importantísimo, cómo empezamos, porque si no empezamos bien es muy difícil. Y si no empezamos desde una mirada totalmente inclusiva, se hace muy difícil después ir cambiando esta mirada, ¿no es cierto? Entonces hay que ser muy responsable en este inicio escolar. La otra. Bueno, la inclusión se inicia y se sostiene en el hogar. Y esto es clave. Esto es clave y es algo que trabajamos mucho desde FUSAI. Muchas veces nos encontramos con papás que tienen muchísima ilusión, que hacen muchísimo esfuerzo por la inclusión de su hijo en una institución de escuela. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de admisión, que aclaro que no es un diagnóstico donde vamos a determinar si es integrable o no integrable, si se puede incluir o no. No, es simplemente para conocer las capacidades y cuáles son las dificultades que puede presentar el niño, simplemente es para conocerlo. Muchas veces nos encontramos en estos diagnósticos de admisión, nos encontramos con papás muy ilusionados con el ingreso a nivel inicial y sin embargo nos encontramos con un niño con capacidades lingüísticas a veces con importantes capacidades lingüísticas que ya está hablando, pero nos encontramos con un niño que usa pañales, con un niño que usa chupete, con un niño que duerme en cuna, con un niño que toma en mamadera, con un niño que no se sienta a comer, un niño sin hábitos. Entonces, bueno, lo mismo preguntamos a cualquier papá, y en consultorio yo le pregunto a cualquier papá de niños que no tienen síndrome de Down, si estamos pensando si este niño queremos que sea un niño, incluirlo en una institución escuela, en su casa debe ser un niño, no debe ser un bebé. Y otra cosa, otra de las cosas que sabemos dilucidar en un momento de diagnóstico inicial es quién incluye. La inclusión es que todos incluimos, en la casa todos incluimos, la mamá, el papá y los hermanos. Y nosotros a veces tenemos que trabajar con los hermanos porque estos hermanos no pueden compartir un espacio con su hermano más chiquito, entonces cuando nosotros le preguntamos qué pasa cuando Lucas entra a tu cuarto, bueno, nosotros le cerramos o subimos las cosas para que él no las toque y demás. No, el niño tiene que aprender a poder entrar al cuarto de los hermanos le tienen que prestar las cosas que se pueden prestar. Por supuesto que de pronto, como yo le decía el otro día a un hermano de un niño, bueno, le podés prestar la computadora donde tenés guardada la mitad de tu tesis, porque bueno,
uno no se lo presta a nadie a eso, ¿no? Pero de pronto sí le podés prestar tu celular para que haga un jueguito y enseñarle a utilizar el elemento y darle un fin al uso de ese elemento, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental que el niño en su casa esté incluido como un niño más, como alguien, y esté incluido por la mamá, el papá, los hermanos, los tíos y, o sea, también la familia extensa. Entonces, la inclusión es algo que se inicia y se sostiene en el hogar, que se continúa en la escuela, comenzando en el nivel inicial. Y cuando hablamos de integración e inclusión, hablamos de la necesidad de que haya una inclusión física, psicosocial y pedagógica. Y las tres están totalmente relacionadas una con otra. La inclusión física propone, yo lo comento, María Eugenia, la asistencia y participación regular de la jornada escolar completa de todos los alumnos, brindando las mismas oportunidades. Y cuando hablamos de la misma, hay que tener mucho cuidado desde la equidad, es decir, tiene que tener las mismas oportunidades, pero desde lo que él necesita, desde la equidad. No es o sea, no es igual para todos, sino ser equitativos. Él necesita que yo se lo explique, o él necesita permanecer más en este espacio, él necesita ingresar antes, cuando inician las clases, cuando ingresan los grupitos, ingresar en el primer grupito, bueno, mirarlo desde la equidad. Y entonces, brindarle estas oportunidades y para favorecer una autopercepción positiva como alumno perteneciente a la institución. ¿Sí? Los niños necesitan tener una autopercepción positiva, todos necesitamos, pero influye, por supuesto, la mirada de los otros. Si los otros ven que me excluyen en ciertas actividades, mi mirada, mi autopercepción no va a ser positiva. La inclusión psicosocial. Estos espacios de aprendizaje compartido van a favorecer el desarrollo de sus posibilidades y volvemos a lo que dijimos al principio del lenguaje, la necesidad de experimentar distintas realidades, ¿no es cierto? Y le permitirán sentirse gratificado en el reconocimiento de las mismas. Porque si él va a tener estos espacios que lo ayuden a mostrar y a desarrollar sus posibilidades, él se va a sentir gratificado. La inclusión pedagógica tiene que ver también con esto, que es incluir a todos los alumnos en todas las materias y en todas las propuestas institucionales. Solamente desde esta, y ahora vamos a hacer una relación con el lenguaje, solamente incluyéndolo en todos los espacios, en todas las materias, en todas las propuestas, en todas las experiencias, paseos, actos y demás, él va a poder significar. Solamente a través de estas experiencias se construyen los significados, que es la base para el desarrollo cognitivo-lingüístico del lenguaje. Solamente gracias a esta inclusión va a poder comunicarse y hay algo que tenemos y desarrollar su comunicación. La inclusión pedagógica es fundamental no solamente para el lenguaje, para cualquier aprendizaje, pero bueno, el lenguaje es un aprendizaje en sí mismo. Es necesario para el desarrollo del lenguaje trabajar desde diseño universal del aprendizaje, porque justamente cuando se significa desde distintas experiencias, con distintos contenidos, el aprendizaje se hace mucho más rápido y se sostiene desde un significado mucho más sólido. Por eso es importante la articulación entre salas, la articulación entre grados, entre cursos y entre materias en todos los niveles. Como dice Blanco, un objetivo puede trabajarse con distintas actividades, ¿no es cierto? Las nociones espaciales se pueden trabajar
en la clase de matemáticas, en la clase de ciencias, en la clase de dibujo, de plástica, en la clase de educación física. Entonces, es importante experimentar las distintas realidades. Eso va a favorecer construir el lenguaje. Bueno, en relación a los precedentes a establecer, como dice, yo recuerdo, yo he sido alumna de María Rosa Blanco y uno cuando tiene estas experiencias de ser alumnos de personas que transmiten tanta sabiduría y tanta riqueza, no solamente intelectual, sino humano, ella decía, me acuerdo que en el seminario nos decía, no tratemos de cambiar las cosas después, no tratemos de ingresar con un modelo a medias porque después es muy difícil. Y bueno, y ella hablaba de estos precedentes, porque cuando un modelo se instala es muy difícil modificarlo, nos contaba ella. Entonces, la mirada, desde el nivel inicial, desde el ingreso, desde el primer día, la mirada tiene que ser una mirada inclusiva. El proyecto tiene que estar, y esta mirada, por supuesto, si hablamos de mirada inclusiva, hablamos desde un modelo social, donde vamos a ver, no vamos a negar las dificultades que pueda tener este alumno o los alumnos, porque si hablamos de diversidad tenemos que tener en cuenta todos los alumnos. Algunos tendrán algunas dificultades en algún aspecto, no solamente intelectual, sino que vamos a ver las capacidades. Y ahí es cuando tenemos que dejar levantar esa mirada tan fuerte, tan médica, tan rehabilitadora, que todavía se sostiene en la mayoría de las instituciones a las que uno asiste, y mirar desde la mirada social de la discapacidad y desde la mirada social del aprendizaje y pensar, tenemos estos alumnos, ¿cómo nos vamos a construir como institución educativa? ¿Cómo voy a trabajar yo como profesional? ¿En qué puedo mejorar mis prácticas? ¿Cómo puedo hacer para que este niño aprenda? Etcétera. Entonces, desde una mirada tenemos que entrar a trabajar en esa institución a escuela. Por supuesto que el proyecto es muy importante. Hay muchas instituciones, escuelas que permiten que cada niño tenga un proyecto distinto y un modo distinto de trabajar, y está determinado por la tutora, la maestra integradora, como le dicen, que lo acompaña. Es importantísimo que construyamos la calidad de alumno. Es un alumno. Y en los niños chiquitos tenemos que tener mucho cuidado, que no es el mimado, ni el consentido, ni la mascota. Por eso la institución toda, no solamente la maestra y la directora del niño, toda la institución tiene que estar comprometida con la inclusión. Y por supuesto que los aprendizajes también vamos desde el primer día a decir, este niño va a trabajar los mismos, tiene que trabajar los mismos contenidos, objetivos, propuestas que sus compañeros, y cuando sea necesario vamos a hacer los ajustes. Entonces, cuando diseñen una actividad, diseñen un proyecto, piensen en él. No quiere decir que no será necesario a veces hacer algunos ajustes. Bueno, ¿por qué es importante la mirada? La mirada, primero porque nuestros chicos tienen muchísima sensibilidad a la mirada, y eso es algo que no lo podemos negar. Porque hay niños que se portan excelente en algunas materias y no tan bien en otras. Y yo les aseguro que mi experiencia me dice que tiene que ver muchísimo con la mirada de cada uno de los docentes. Por otro lado, tenemos que construir esta calidad de alumno y tenemos que tener en cuenta la necesidad de mirarlo desde
desde un enfoque social, porque los procesos de aprendizaje van a poner en marcha los procesos de desarrollo. Y esto además tenemos que tener en cuenta que cualquier aprendizaje va a generar desarrollo. Si consideramos que el aprendizaje impulsa el desarrollo, resulta que la escuela es el agente encargado y tiene un papel fundamental en la promoción del desarrollo psicológico del niño. Y Carrera y Mazzarella también dice que los procesos van de afuera hacia adentro. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo si hablamos, y esto hace hincapié, mejor dicho, en esta mirada social del aprendizaje. Todo va de afuera hacia adentro. Bueno, pero que este chico no se porta bien. Bueno, lo ayudemos a autorregularse. La autorregulación va de afuera hacia adentro. Sí, pero este chico no sabe inhibirse. Un compañero le pide permiso y él enseguida lo empuja, lo golpea. La inhibición, también la inhibición interna comienza con una inhibición externa. Lo ayudemos a inhibirse. ¿Estamos? La otra. Bueno. ¿Por qué insisto yo en la mirada? No solamente la mirada que tiene la institución, sino la mirada que él siente. Y el peligro de esta edad en cualquier niño, y no hablemos solamente del niño con síndrome de Down, en cualquier niño, se encuentra en el desarrollo de un sentido de inadecuación. Si el niño desespera de su capacidad o de su posición entre sus compañeros, podrá desanimarse de seguir aprendiendo. En este punto, a esta edad, es muy significativa la sociedad para el niño, pero cuando él se da cuenta que hay algo en él y no es su voluntad ni su deseo de aprender, lo que está decidiendo su valor como estudiante, se va a sentir indigno, se va a sentir inferior. Y eso va a agravar y va a ser un determinante de su desarrollo, del desarrollo de su personalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tenemos que mirar a este niño? Como cualquier otro niño. Lo tenemos que mirar como un niño distinto a otros niños con el mismo diagnóstico. Lo tenemos que mirar como un niño con deseos, con necesidades, con capacidades. Porque él tenga síndrome de Down, no quiere decir que va a ser igual al otro niño que tiene síndrome de Down. Tienen un nombre. Y Scliar habla mucho de cuidado con el lenguaje, cuidado cuando hablamos, cuidado cómo podemos herir. Yo recuerdo una vez que el primer día de clase me presento en una escuela y adelante mío había otra profesional y nos pregunta el portero de la escuela, ¿a qué vienen ustedes? Y ella habla primero y dice, yo vengo a ver al autista que está en 4º grado. Entonces, siempre le decimos a las chicas, el primer día, y siempre se deben presentar, yo me llamo Inés, pertenezco a FUSDAI y vengo a verlo a Lucas, que es un niño de 4º grado. Por supuesto que, o decimos, pertenezco a la Fundación Síndrome de Down y vengo a acompañar ya desde el primer momento, los mismos profesionales solemos quitarle el nombre. Tienen una familia y no es una familia perfecta. No exijamos los profesionales y los docentes a veces que los padres tienen que ser perfectos. Todas las familias, lo sabemos, son imperfectas. Y hay familias, y todas las familias se comprometen como pueden. Hacen lo que pueden. Y a estos niños, como cualquier niño, les gusta jugar, pero a veces necesitan ayuda. Nos pasa a veces en los jardines que le pregunto cómo se portan, y en el patio, ¿cómo la ves? Ay, es tan divina, se va a una esquina y mira, ni se la siente. No quiere decir que... Y se queda horas con la palita ahí jugando. Muchas veces nuestros niños se interesan mucho por la realidad, pero a otros hay que
tomarlos de la mano, llevarlos, mira, mostrarle, como decía Troncoso, mostrarle qué lindas realidades que hay. Por eso algunos sí se interesan por todo, no es que los chicos con síndrome de Down sean apáticos, porque también estaba ese mito, ¿no es cierto? Pero algunos hay que tomarlos de la mano, mostrarles, ir incorporándolos en distintas. A todos les gusta ir a la escuela, como a cualquier niño. A cualquier niño le gusta ir a la escuela cuando encuentra una propuesta que lo hace sentir que es un alumno, que lo hace sentir que han pensado en él, ¿no es cierto? La otra. Les encanta ir a cumpleaños, como cualquier niño. Entonces acá los papás se tienen que animar a dejarlos a ir a los cumpleaños. No sé cómo será en otros lugares, pero acá en Córdoba, por suerte, los cumpleaños infantiles cada vez duran menos tiempo, entonces no se les hace tan largo a los chicos. Siempre son en saloncitos que duran 1 hora y media, 2 horas, o sea que tienen que ir a los cumpleaños. Crecen con el estímulo de otros. Y esto es importantísimo. Se necesita el compañero. Ya vamos a hacer hincapié en el compañero, como hablaba Jody Carr, el ministro de Educación en Canadá, que decía que el protagonista de la inclusión no es el niño, ni el docente, ni el profesional, es el compañero. Algunos se portan bien y otros dan un poquito de trabajo. Y en esto tenemos que ser realistas. A veces nos pasa en todos los niveles que a mí me pasó en nivel medio el año pasado, compañera unos alumnos que habían decidido que no fuera más a los paseos porque se portaba mal. Y la verdad que, bueno, ahora se está portando perfecto, pero en primer año de la secundaria se portaba mal. Y se portaba mal, entonces le dije, bueno, estoy totalmente de acuerdo con esta penitencia que le dan al alumno. Y fui totalmente directa, le dije, ¿qué pasa con José, Lucas y Ramiro que se portan pésimo? Bueno, le hicimos una advertencia, entonces le digo, es injusto, háganle también una advertencia a nuestro joven, ¿no es cierto? Es decir, muchos chicos se portan mal y con ellos tenemos que ser un poco más pacientes. Muchos se esfuerzan por participar y es muy importante que más allá de los resultados tratemos de valorar los pequeños avances y el esfuerzo. Les agradan las actividades pedagógicas, siempre y cuando esas actividades estén pensadas para todos los niños, ¿no es cierto? Y también para él. Y sean, por supuesto, atractivas, sobre todo en los niños más pequeñitos, es muy importante que la actividad sea motivadora, ¿no es cierto? A algunos les gusta disfrazarse y actuar, y a otros no. Y eso no tiene nada que ver con el síndrome de Down. No, a muchos papás nos ha pasado de tener con nuestros, o sea, con un niño común, llevarlo con toda la preparación que significa y en el momento de actuar el chico se amilana, se batata y bueno, porque a veces como viste que no puede, viste que todavía le cuesta, viste, a cualquier niño le cuesta. Esto es importante tener en cuenta que no tenemos que patologizar situaciones. No tenemos que echarle la culpa al síndrome de todo. Algunos son más osados y algunos no son tan osados, son más miedosos, son más tímidos. Tienen derecho a estar plenamente incluidos tan solo por ser niños. Y bueno, cuando hablamos de un proyecto, tiene que ser inclusivo y conocido y aceptado por todos. Y es importante que todos creamos en la inclusión. Es muy difícil trabajar entre profesionales, no, para nosotros imposible, nosotros consideramos que imposible, con profesionales que no apoyan la inclusión o que tienen pensado como otra opción la escuela especial. Imposible. Tenemos que estar todos de acuerdo. Y cuando hablamos de los actores,
hay que destacar, además de nuestros niños, ¿no es cierto?, sus compañeros. ¿Por qué? Porque los compañeros enseñan, los compañeros dan modelos de cómo jugar, cómo hablar, y por el deseo a pertenecer es mucho más motivador a aprender de un compañero, porque el compañero demanda, dale, termina, dale, haz esto, no me pegues. O sea, el compañero demanda, exige, no mira, no es compasivo. El compañero, si bien hay niños que se tornan sobreprotectores y que se dan cuenta que él necesita sus tiempos, los niños son muy francos, son muy puros, y el compañero significa distinto. Y esto tiene que ver con la psicolingüística. ¿Qué quiere decir significar distinto? Yo les voy a hablar rápido les voy a contar una anécdota. Me pasó con una niña, bueno, ahora es una jovencita que trabaja en la radio, estudia periodismo, muchos la deben conocer, que yo le estaba acompañando en segundo grado. La acompañamos desde Sale 5, esta niña Fusday, a esta jovencita, y yo le decía, dale, termina, así salís al recreo largo. Nada. Venía el docente, que era una docente muy amorosa, muy comprometida, con muy buena relación con la niña. Dale, termina, que así va al recreo. Nada, no había caso, no quería terminar, estaba confiada que ese día, y vino una compañerita y le dice, dale, termina y vamos al recreo. Y en 5 segundos terminó la tarea y partió el recreo. Entonces uno dice, ¿cómo? La misma situación, el mismo contexto, y a la compañera le respondió. ¿Por qué? Porque, ¿qué entendió esta niña? No entendió solamente dale, termina que vamos al recreo. Ella entendió eso, entendió, quiero ser tu amiga, me importa mucho jugar con vos, te necesitamos para jugar. Entonces, el compañero significa distinto. Entonces, en esto que vemos, ya hace mucho tiempo que Boggino nos habla de dejar de pensar en el niño desde sus dificultades y pensar que todo es muy complejo, pero justamente desde la complejidad, desde la complejidad que se establece gracias a la relación entre todos los factores, es que nosotros vamos a poder buscar las soluciones. Entonces, cuando nosotros analicemos todos los factores, familia, escuela, niño, equipo, vamos a poder, a partir de allí, hacer sugerencias y buscar estrategias para la familia, para la institución, para los maestros, para los terapeutas. Básicamente, como ya lo dijimos, queremos que la inclusión sea la inclusión implica que este alumno va a ser un alumno real. Y todos estos aspectos físicos, psicosociales y pedagógicos tienen que estar presentes. Debe ser físico, considerado incluirse como un alumno más desde el PEI. Ya desde el PEI pensar en todos los alumnos y en él o en el otro niño que de pronto es un niño que viene que ha vivido en el extranjero, es pensar en el niño que se incorpora y que acaba de tener algún problema familiar muy serio, o sea, pensándolo desde el PEI. Hay que acompañarlo, contenerlo, tenerle paciencia sin sobreprotegerlo, brindarle todas las oportunidades pensando desde la equidad y exigirle las obligaciones, igual que a sus compañeros, ¿sí? Y tenerle más paciencia. A la familia hay que acompañarle, enseñarle y esperarla, tenerle paciencia también, porque no es todo un desastre. Ellos creen que es algo del otro mundo, poco a poco se van dando cuenta que no, pero hay que acompañarla, hay que escucharla, ¿sí? Hay que enseñarle que ellos son
que tienen que respetar las reglas como cualquiera, responder a los pedidos de la institución, hacerse presentes, acompañar al niño en sus tareas, estar conectado con lo que pasa en la escuela, aunque ellos lo deleguen en una maestra particular. Pero hay que acompañarlo, no solamente en las tareas, sino en la socialización del niño. Es importante la familia porque es el primer modelo de inclusión fuera, es el primer modelo de inclusión y va a acompañar al niño en la inclusión educativa. Ella es la que le da una importancia a la educación y a la inclusión educativa. Es la que debe formar hábitos. Nosotros, yo le digo a todos los papás, no a los papás, los niños con síndrome de Down, si el niño no permanece media hora sentado, no va a permanecer media hora haciendo una actividad pedagógica. Si no permanece sentado, comiendo media hora sin el televisor como estímulo, no va. Y volvemos a decir que cuando hablamos de inclusión familiar, hablamos de la familia y no de la madre. No solo de la madre. La escuela es fundamental porque es primera experiencia fuera del seno familiar, es la institución inclusiva que está esperando este niño, favorece inclusiones posteriores y volvemos a decir que es importante que toda la comunidad esté comprometida. Y vamos a trabajar desde un diseño universal pensando en todos. Y no vamos a dejar de pensar que en ciertos momentos vamos a tener que hacer algunos ajustes, alguna pequeña modificación o no tan pequeña y adaptaciones necesarias. ¿Estamos? Entonces, siempre hay que pensar desde un diseño universal, pero vamos a tener que hacer algunos ajustes, lo que le decíamos adecuaciones. Por ejemplo, algún ajuste de lo físico. Cuando los niños ingresan a nivel inicial por primera vez, suelen ingresar en grupitos. Nosotros aconsejamos que ingrese en el primer grupito. En muchas escuelas entra el primer grupito, son 3 niños, entra otro grupito de 3 niños y se forman un grupo de 6, y así otro grupito de 3 niños. ¿Sí? Bueno, que él esté en el primer grupito. Y le pedimos que lo ubiquen en la fila, en el primer lugar. Ya cuando el niño se autorregule más, lo ponemos en el segundo, tercero, lo ubicamos en la sala cerca del docente. Muchas veces los vamos a tener que tomar de la mano y llevarlo, del cuerpito, o sea, de los hombros. Vamos a tener que buscar un compañero que favorezca, que acompañe su permanencia en el lugar. No lo pongamos con alguno muy revoltoso, ni con alguno que sea demasiado tranquilo. Desde lo social es muy importante trabajar el comportamiento. Los docentes tienen muchísima paciencia cuando trata de enseñar, explicar, ajustar, adecuar, demás. Pero cuando un chico se porta mal y rompe y tira y se mueve y va y viene, realmente se hace muy difícil el trabajo. Es muy importante trabajar los hábitos de higiene, alimenticios, todo lo que ayuda también al desarrollo de su autonomía. Y trabajar también los hábitos de orden. Desde lo social, volvemos que es muy importante esta interacción que tenemos que tener entre docente y niño. Esto va a favorecer la interacción con sus compañeros. Es muy importante hablar de él frente a sus compañeros. Miren qué lindo el dibujo que hizo Lucas. Tener en cuenta que el compañero, como dijimos, es un mediador, es un excelente mediador, es un excelente demandante, es un excelente favorecedor de aprendizajes. Hay que controlar que no se aísle, sobre todo en los niños que se portan demasiado bien o que están ahí tranquilitos en un rincón sin molestar, como decía esa docente. Trabajar la iniciativa, como dijimos, y acompañarlo si es necesario físicamente, ponerle incluso límites físicamente, tomarlo de las manos, del cuerpo, y de esa manera, bueno, por supuesto con mucho cuidado, pero no, usted, señor, si va, se tiene que quedar sentado y acompañarlo de los hombros y acompañarlo a que se siente, ¿sí? Fomentar siempre encuentros fuera de la escuela.
como dice el diseño universal, y lo dice Blanco y lo repite siempre, un aprendizaje puede y debe lograrse de distintas actividades, de distintas materias. Y acá es lo que yo digo siempre, porque uno lo ve, no se valoran a veces los contenidos y el trabajo de los docentes de las materias especiales. E incluso hace poco, con esto de la pandemia, escuché a un secretario de Educación decir, bueno, vamos a priorizar las materias importantes. Y ahí dije, bueno, seguimos con esta mirada de que hay ciertas materias que enseñan y otras materias que no sé para qué las ponen si tienen esta consideración sobre esas materias. Es muy importante que el niño adquiera ciertas nociones en plástica, en educación física, antes de llevarlo a un plano gráfico, por ejemplo. Entonces, es muy importante valorarlas y trabajar coordinadamente con todas las materias y con los otros docentes. Y cuando nosotros decimos, hablamos de inclusión, una de las preguntas, sí, pero no tenemos miedo que los otros niños se nos atrasen, y no es así, al contrario. Trabajar desde el DUA favorece la inclusión pedagógica de todos, favorece los aprendizajes de todos. Cuando un objetivo o un tema es percibido, significado, resignificado de distintas vías, entra por distintas vías y en distintas materias, no solamente se comprende más rápido y mejor, sino que favorece el desarrollo de ese concepto. Y sabemos que cuando un concepto se va complejizando y desarrollando, cada vez está desarrollándose el pensamiento. Por ejemplo, si el niño cuando es muy pequeñito entiende lo que es, por ejemplo, ve un objeto como cuchara y el significado para él, si uno le pregunta qué es esto, un niño muy pequeñito va a decir papa, después dirá para comer, después dirá la palabra cuchara, después entenderá que es un utensilio, después comprenderá que es un sustantivo común, después comprenderá que es un objeto, que es un elemento tecnológico. Estamos, entonces, un significado nunca termina de desarrollarse. Si este significado después comprenderá que es el núcleo del sujeto, si este significado de esta palabra y este significado se va a ir desarrollando en todas las materias, con todas las experiencias. Entonces, el desarrollo de los conceptos es lo que va a favorecer el desarrollo del pensamiento. Desde la fisiología del aprendizaje tenemos que tener en cuenta algunos tips que son importantísimos, no para nuestros niños, para todos los niños. Como dijimos, la autorregulación y la inhibición interna comienzan a madurarse desde afuera. No esperemos que el niño se regule solo, hay que ayudarlo. La organización externa favorece inmediatamente la organización interna. Entonces, por ejemplo, le enseñamos al niño que cuando trabaje no tenga toda la mochila, todas las cosas, o todo revuelto, o toda la bolsita dada vuelta, sino que tenga todo acomodado. Y acomodado las cosas que realmente necesita. Los estímulos necesitan cierta intensidad para superar el primer paso de decodificación. Entonces, los estímulos tienen que ser claros, los trazos tienen que ser definidos, con un color que se vea o en negro o en cualquier color, pero con un trazo que se pueda ver. A veces los dibujos son medio apagados. El exceso de estímulos desorganiza. Cuando demos una actividad, tenemos que tener en cuenta, sobre todo los más pequeñitos, que no haya muchos estímulos. Las constelaciones, cuando damos muchas imágenes juntas, tampoco favorecen la discriminación, conviene alinear. Es más fácil cuando queremos que los niños discriminen, no pongamos estímulos que sean parecidos, sino estímulos distintos. Y es importante, y volvemos a hablar de esto, que la información verbal y escrita, ya sea verbal, ya sea oral o escrita, se va a decodificar antes mejor si va acompañado de un dibujito, de una imagen, de una información visual.
tenemos en cuenta que a veces los chicos no pueden manejar 2 objetivos por vez, entonces les vamos a dar un objetivo por vez y vamos a descubrir cuál es el objetivo. Bueno, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, saber si los chicos diferencian dibujo de letra. Bueno, perfecto. Vamos a trabajar sobre ese objetivo y después vamos a ver si tenemos tiempo, seguimos sobre otros objetivos con este niño. Con otros niños se pueden trabajar tal vez más objetivos. Cuando hablamos de mediación, no es ayuda, entonces no hay que ponerle al niño el cartelito de con la ayuda de la maestra, porque eso está quitándole mérito al niño. Una cosa es la mediación y otra cosa es la ayuda. Si nosotros decimos, me ayudaron a pintar este cuarto, quiere decir que alguien se puso conmigo y me ayudó a pintar el cuarto. Cuando una maestra se sienta al lado de un niño, eso es ayuda, pero cuando una maestra se sienta al lado de un niño y le dice, a ver, en cualquier actividad, a ver, fíjate bien, saca la bolsita, muy bien, abrila, pon el mantel, muy bien, el plato, muy bien, el agua, busca la merienda, guarda todos esos juguetitos que no son para la merienda. Eso no es ayudar, eso es mediar, organizar de manera verbal, como quieran llamarlo, ¿sí? En la secundaria. A veces para que un niño, un jovencito haga su evaluación. Bueno, tenemos que hacer ahora ejercicios combinados. A ver, saca la carpeta de matemática, abrí en matemática. Bueno, abrí el día de hoy. Muy bien, fíjate. Bueno, ejercicios combinados. Fíjate el primer ejercicio, muy bien. A ver, estamos, el chico, no es que yo le haga el ejercicio, pero necesita que le vaya mediando, vaya organizando. A veces no es tanto, a veces simplemente unas palabras. Es muy importante cerrar las consignas. Yo que estoy ayudando, estoy trabajando también en la adaptación curricular. Veo cómo cuesta a veces en los docentes cerrar las consignas en los niños pequeños. Entonces, la consigna, por ejemplo, que estaba ayer viendo era una consigna escrita en niños de primer grado que todavía no tienen escritura espontánea, la mayoría de ellos. Entonces, escribo, ¿de qué otra manera podría haber terminado este cuento? O sea, a un adulto le cuesta cerrar, a ver qué es lo que me está preguntando la señora. Y en nuestros niños darle opciones, por ejemplo, ¿de qué me podés, o pedirle que conteste de una manera que no sea oral? Señala cuál es el rojo. Y en o por ejemplo, que conteste sí o no. Estamos siempre cerrar las consignas hasta que se puedan abrir. Dibujo y otras producciones, como recién les dije, es necesario muchas veces guiar, mediar. Cuando hablamos de lenguaje es importante que se trabajen todas las funciones del lenguaje, como lo dijimos. ¿Y cómo lo podemos favorecer? Desde la interacción, ¿sí? Estar buscando permanentemente comunicarse con este niño. ¡Ay, qué rica tu merienda! ¡Qué linda tus colitas! Cuando contamos un cuento, acompañémoslos de imágenes grandes. Va a favorecer a todos los niños. En la reconstrucción demos opciones, como dijimos ahora, señalamientos, otros códigos, que los dibujos sean grandes. Es importante cuando estamos con la intención de empezar a trabajar más la lectoescritura desde lo pedagógico, ya de una manera más pedagógica, porque la lectoescritura no es algo que se trabaja recién en Sale 4, algo que se va construyendo desde aprendizajes previos, pero bueno, colocar carteles con nombre a las cosas, favorecer la discriminación visual y auditiva desde otras materias, no solamente desde la clase de lengua, favorecer la coordinación visomotora, atender al objetivo y dar la actividad por pasos si es necesario. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Acá nos piden que recortemos dibujos. Esta es una actividad para todos los niños.
recortamos dibujos y letras y pego dibujos de un lado y letras del otro. A nuestro niño, ¿qué hicimos? Le pegamos un dibujito de un lado y una letrita del otro. Le recortamos muchos dibujos y muchas letritas y le fuimos dando una por una, que la pegara donde correspondiera. O sea, el tema del recortado y del buscado lo dejamos para otro momento. El objetivo era diferenciar dibujos de letras. Cuando nos hablamos de, por ejemplo, la necesidad de que el estímulo no se parezca al otro, pinto los que comienzan con A. Es la actividad. Nosotros vemos que tenemos auto, anillo, perro, pelota, no comienza con A, pero termina con A. Le damos menos elementos, más alineados, y los que no empiezan con A tampoco tienen la A. Cosa de que el niño pueda discriminar, que, por ejemplo, una palabra con perro le resulta difícil discriminarla de auto, ¿sí? Porque perro no tiene A, u oso no tiene A, o cuchillo no tiene A. Entonces, siempre la discriminación, ya sea visual o auditiva, tiene que ser entre dos estímulos distintos. Bueno, vamos a otras materias, por ejemplo, cómo podemos articular desde el diseño universal. Veamos un ejemplo que uno lo ve en las escuelas esto. A veces los docentes no se dan cuenta que están trabajando en el diseño universal. Bueno, los niños que les gusta actuar prepararán un acto con canciones alusivas. Lo importante es que es cantar para la articulación del lenguaje, para la memorización. Otros dibujarán o realizarán un collage, aquellos que les gusta más el dibujo. Otros escribirán nombres, aquellos que están un poquito más adelante en la lectoescritura y saben al menos copiar, con cartelitos, y luego los pegarán en este collage. Nosotros vemos que todos los niños están trabajando, que todos los niños están mirando a sus compañeros lo que hacen, y todos los niños están significando este tema desde distintos espacios y en distintas materias. Bueno, vemos acá, por ejemplo, un ejemplo de... Ahí se me quedó vemos acá un ejemplo, por ejemplo, donde hay demasiados estímulos, que el niño se puede atosigar si tiene que circular qué es lo que veo antes y qué es lo que veo después. Entonces, hacemos algo parecido a lo que hicimos con dibujos y letras. Cortamos la figurita y le preguntamos, ¿este es de antes o este es de después? Y le damos un referente, por supuesto, una figurita o una foto como referente. En matemáticas, vemos estas constelaciones, pueden a los niños realmente no favorece la discriminación, es como que desorganiza. Y aparte tenemos que tener en cuenta desde la fisiología del aprendizaje que hay estímulos como el triángulo y el rombo que se parecen. Vamos a ponerlos de una manera más lineal, menos elementos y menos parecidos. Cuando tenemos que contar, a veces el niño puede contar y colocar el número, los niños más avanzaditos. Tal vez otros todavía no se pueden colocar el número porque no se lo acuerdan, le damos un referente, ¿sí? Para que lo coloquen. A veces lo reconocen, pero les cuesta escribirlo, lo hacemos que lo unan. Les cuesta contar constelaciones, le damos estos dados más raros, pero le damos que cuenten de manera lineal. Tener en cuenta que el manejo del espacio y las nociones espaciales tienen que ir siempre desde lo concreto, por eso es muy importante trabajarlo en educación física, en plástica, ¿sí? Y después en el plano gráfico, y luego ir hacia algo más chiquito, como puede ser el cuaderno, trabajar la motricidad gruesa, que es fundamental para que luego se desarrolle mucho mejor la fina. La discriminación auditiva, por ejemplo, en música, va a favorecer la discriminación de fonemas.
Si nosotros, el niño a veces espontáneamente no puede dibujar, pero si nosotros lo acompañamos, le cerramos la consigna, a ver, ¿qué viste en el zoológico? Tal vez es muy alto, muy amplio para contestar. ¿Viste los monos? ¿Viste el elefante? ¿Y qué te gustó más, el mono o el elefante? Y bueno, el niño nos contesta con su lenguaje, con muchas dificultades tal vez con no, tal vez sin dificultades nos contesta el mono. Bueno, te ayudo a dibujar el mono. Porque a veces la consigna es dibujo lo que más me gustó, entonces para el niño es como demasiado amplio. Y necesita además que lo vaya guiando. Bueno, el mono tiene una cabeza, tiene una panza y lo vamos guiando. Tener en cuenta los materiales, que los papeles para todos los niños no sean papeles muy finitos, sino papeles tipo cartulina, que la tijera no sea muy grande, que la plasticola, a veces la boligoma no la pueden ver, esas plasticolas transparentes, entonces ponen en exceso, a veces la plasticola que se le ven, que donde el niño puede poner puntitos, a veces la ve con más facilidad. Tener en cuenta que siempre tiene que haber pocos elementos, la cartuchera con pocos elementos, no cartucheras de tres pisos y demás, porque eso desorganiza y entretiene al niño. Si le vamos a dar que recorte, no le demos la hoja, sino que le demos un pedazo de hoja recortada, ¿sí? ¿Cuáles son las dudas que suelen presentar los docentes? ¿Por qué va a promocionar? ¿Por qué va a promocionar si solo dice 10 palabras a primer grado? Hasta que no hable bien no va a poder escribir. Bueno, primero, no se puede cuantificar el lenguaje. Eso es algo que, si bien el conductismo hizo aportes muy ricos al lenguaje, el conductismo es el que habla de la cantidad de palabras. A veces el niño se maneja con 10 palabras y sin embargo está en un nivel comprensivo mucho más avanzado. Comprende oraciones simples. Y además, una palabra a veces no es una palabra. Si yo le pregunto a un niño, mira, y le muestro la lluvia, y él me contesta agua, quiere decir que él le está diciendo está lloviendo. Y si yo le digo, ¿qué te pasó? Y él me muestra su delantal todo mojado y me señala la canilla y me dice agua, y yo qué voy a decir, te estuviste jugando con agua en la canilla del patio, te dije, uno entiende, no me está diciendo agua, me está diciendo, me mojé con la canilla del patio. Entonces eso es lo que se llama la palabra frase. Entonces, las etapas de desarrollo del lenguaje no es lo mismo, no se cuantifica ni se valora por el número de palabras que tiene el niño. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle al niño que aunque no, o explicarle a los docentes que aunque el niño no comprende, el niño no articula perfectamente una palabra, pero sí entiende lo que es esta imagen, la puede escribir. Si él la reconoce, si nosotros le decimos esto es un auto o señala dónde está el auto, ya es suficiente para escribirlo. Entonces, a partir de la escritura del auto, no solamente el niño tiene otra imagen mental de ese significado, tiene otro significante de ese significado que le entiende que es un auto, sino que eso lo va a ayudar a mejorar su articulación. Si yo le pregunto, ¿qué es esto? Ato. Fíjate bien, vamos a leer auto. No tenemos que comer la U. Y siempre nos preguntan, ¿para qué le va a servir en la vida? ¿Sí? La música, el análisis sintáctico, la separación de sílabas, los estados de la materia, las sustancias heterogéneas, o sea, y a medida que va avanzando en escolaridad, el niño siempre pasa al otro.
siempre nos preguntan lo mismo. ¿Para qué les sirve el inglés, la química y demás? Volvemos con el desarrollo de los significados y con la adquisición de los procedimientos. Es importante entender que solamente en la experiencia de cada materia el niño va a adquirir el lenguaje y el niño va a desarrollar su pensamiento. ¿Y para qué le sirven los ejercicios combinados? Aprende un procedimiento. Pero le sirve a él como le sirve a todos los chicos, ¿no es cierto? Y es muy importante entender que, por ejemplo, el niño puede adquirir un concepto a nivel concreto a partir de la experiencia de preparar una sustancia heterogénea, como una ensalada de fruta, y después entender cuando tiene una materia donde habla que Estados Unidos tiene una sociedad muy heterogénea, entender conceptos más abstractos, porque ya tuvo esa experiencia en otra materia y ya entendió lo que es el concepto de homogéneo y heterogéneo. Y bueno, con respecto al aislamiento, cuando yo hablando con María Eugenia, con Celia, con Pía y bueno, y con la gente de Astrid, me decían, yo decía, bueno, nosotros vamos a hablar de la experiencia que tuvimos, porque la verdad, pero no con una intención de enseñar a nadie, ¿no es cierto? Sino que, bueno, con la intención de simplemente intercambiar experiencias, sentimientos y bueno, y algunos logros. Yo sentí que esta experiencia fue algo que me movilizó muchísimo en todos los aspectos, familiar, laboral, económico, en mis rutinas. Tuve que adecuar y compartir espacios, organizar tiempos, nuevos aprendizajes para trabajar, sobre todo a mí lo tecnológico fue todo un reto, justificar el trabajo, porque además de trabajar, teníamos que justificar con informes a las obras sociales, justificar que estábamos trabajando. Me sentí sobreinformada, 1.000.000 de mails por día y mensajitos y demás. Tuve que cumplir con otros roles, ¿no es cierto? Roles los que no cumplo a diario. Por ejemplo, levantarme todos los días, antes de ponerme a trabajar y limpiar la casa. Y otra de las cosas fue, por supuesto, como nos pasó todo, esta incertidumbre que vivimos, que está agravada, ¿no es cierto?, por cuestiones en este momento, por cuestiones políticas, pero esta incertidumbre en todo, en saber cuándo terminan, en lo económico. Bueno, por supuesto que los niños tuvieron que ver los niños, uno se pone a pensar en ellos, yo pensaba, pobrecitos, la mamá que trabaja, que tiene que hacer de maestra, que tiene que limpiar la casa, que están con problemas económicos, ¿no es cierto? Se tuvo que, en esta dinámica familiar que es distinta, cómo se le afectó sus rutinas, desaparecieron sus espacios y sus tiempos, los espacios incluso para jugar, porque no podían salir en un momento. Los chicos extrañan muchísimo. Y ahora les enseña mamá y papá. A mí me pasó que antes de ayer estuve con un niño y bueno, en el momento de la sesión le ayudé a hacer la tarea y me dice, ay, vos sabés que con vos no me enojo tanto. ¿Por qué? Porque el niño extraña y quiere, y para cualquier niño, no en momento de aislamiento, la mamá tiene que cumplir la función de mamá y el papá de papá, no tienen que ser docentes. Y bueno, después de tantos días, el niño no le gusta a la mayoría de los niños y están desmotivados para aprender. Entonces yo le pregunto a los chicos, ¿extrañas la escuela? Y ellos me dicen, sí, ¿y qué extraña? Y el recreo, la clase de gimnasia. Ellos extrañan muchísimas cosas. Ninguno me dice extraño las matemáticas, pero claro,
pero el recreo, las clases de gimnasia, estábamos preparando la fiesta de egresados, me decía un paciente que atiendo en este momento por Zoom. Claro, la motivación para ir a la escuela a aprender a veces no tiene que ver con lo pedagógico, y no en época de aislamiento, siempre. Entonces, todo eso es lo que yo creo que afectó, y para mí lo clave fue no encontrarse con sus pares, no compartir las actividades. El chico disfruta de pronto hacer un trabajo en equipo porque está con sus pares, tal vez no porque le apasione la materia. Entonces, ¿qué estrategia utilicé? Y bueno, intercambio con colegas. En la fundación nosotros tenemos una reunión semanal larga, como de 2 horas, bueno, y ese intercambio me ayudó. Si durante la semana necesitaba, buscaba algún sostén, la comunicación con la familia, yo creo que es clave que la familia se sienta, que no está sola y que la familia se sienta comprendida. Trabajamos mucho las pautas para favorecer la comunicación, estimular y sostener hábitos, organizar la rutina, los espacios, los tiempos, desde lo común. Bueno, te levantas, te lavas la cara, te vestís, no andar pijameando todo el día, tendés la cama y te pones de tal a tal hora a hacer la tarea. Se le envió las actividades y para luego darle las clases particulares o las sesiones. Al principio fue todo virtual y después fue, algunas han tenido que ser a domicilio, porque bueno, los niños son demasiado pequeñitos, tienen muchas dificultades. Y creo que lo clave en todo esto fue mucha escucha y comprensión. Y también a veces tenerme que excusar, porque bueno, perdón, no te devolví el mail porque en el montón de mails se me perdió, perdón, no te devolví el mensaje, porque bueno, uno poco a poco se fue adaptando a esta situación. Ya está. Entonces, bueno, considero que es muy importante. Ayer hablaba con Cristina y con Pablo, ¿no? Trabajar esto de la inclusión en los distintos ámbitos, en los distintos trabajos. Yo trabajo desde el nivel inicial hasta universitario y creo que es muy importante no solamente enseñar, sino mostrar la inclusión, incluso en el nivel universitario, ¿no es cierto? En todos los niveles, considerando que la inclusión es un derecho y una necesidad de todas las personas. Considero que en una cultura inclusive sería más fácil y placentero vivir para todos, educarnos, criar y educar a nuestros hijos, trabajar, ser felices, aceptándonos, valorándonos y enriqueciéndonos entre todos. Y bueno, me he pasado del tiempo, les pido disculpas y ahora pueden hacer las preguntas. Hola, buen día a todas, ¿cómo están? Inés, tu charla ha sido muy clara. Acá en general las personas que están opinando están diciéndote que ha sido muy práctica, muy clara, muy precisa, que has dado el cómo trabajar con los chicos, que es muy interesante ahora, especialmente para las familias. No es pregunta, pero sí creo que es conveniente aclararlo un poquito cuando hablaste del rol del compañero, en donde acá me parece que, si bien no es una pregunta, han hablado como, a ver qué sugerencias podés dar vos con respecto al trabajo grupal, porque a veces se supone que los chicos incluyen naturalmente, pero no siempre es lo que se ve. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Y eso pasa en todos los niveles. Celia, vos que también estás en secundaria, verás que en todos los niveles, ¿qué hacemos como estrategia? O sea, cuando yo hablo del compañero mediador y demandante, es porque realmente el niño aprende muchísimo y lo motiva muchísimo a aprender. Y muchas veces lo acompañamos, le pedimos al docente, o de pronto si estamos nosotros en ese momento acompañándolo al niño en la jornada escolar,
o estamos en el aula con ese niño, lo acompañamos y de alguna manera también interactuamos con los otros niños. Le decimos, bueno, José tal vez pueda pintar. Vos dibujaste San Martín y el caballo, bueno, a José le encanta pintar, a nuestro niño. Y bueno, y vamos también enseñándole. Lo importante es que a partir de que el adulto mira al niño desde la inclusión, los compañeros lo van a mirar. Si el adulto se acerca con intenciones de que este niño se incluya en la actividad, no solamente esté sentado al lado de los compañeros, los otros niños lo van a empezar a incluir. Y es muy importante que los niños descubran, nosotros después tenemos niños que dibujan maravillosamente, ¿no? Mira qué lindo cómo dibujó, los mismos chicos a veces se sorprenden de estas capacidades de nuestros chicos. A nosotros nos pasó, por ejemplo, con Facundo, con un chico grande que presenció la pelea, una pelea terrible de sus dos amigos, que Facundo, que tiene muchas dificultades para escribir y para hablar, hizo una secuencia de lo que había pasado y mostró su tristeza con un dibujo y después mostró que él quería que sus amigos se amigaran. O sea, ¿cómo será que la directora se quedó con eso? Porque estaba admirada y él, en vez de escribirle una carta a la directora, de hablar esa fea experiencia, él lo pudo dibujar. Entonces nuestros chicos tienen a veces muchas más capacidades y hay que ir descubriéndolas y hay que enseñarles a sus compañeros las capacidades que tienen. Por ejemplo, Facundo es alguien que siempre trabaja en grupo y a él generalmente le toca la parte artística. Tal vez ni siquiera sepan dibujar nuestros chicos, pero tal vez se puedan pintar, puedan pegar. Por supuesto que los adultos tenemos que acompañar. Y no solamente a los chicos. A mí me pasa a veces que hasta en la universidad tengo que ahí mediar para que incluyan a algún compañero. Sí, especialmente también creo que nos toca a nosotros como docentes y profesionales indicar qué significa el trabajo grupal, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, vamos a trabajar en grupo y después cada uno por mensaje WhatsApp, que es muy común hoy, cada uno dice, bueno, yo hago tal cosa, pero no se termina de realizar un trabajo realmente grupal, sino que cada uno manda su archivo completito y listo, y se acabó el trabajo grupal. Creo que eso se aprende especialmente en la escuela primaria y con la orientación de los docentes, si no se hace muy difícil y es ahí donde se le puede dar el lugar al alumno, ¿sí? Y otras cosas de las que rescataron las personas que nos están escuchando es el tema del DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. No sé si quieres agregar algo más, pero como un dato a tener en cuenta en el trabajo que se hace diariamente con los alumnos, ¿no? Y bueno, también solicitan el material como la clase pasada, no sé cómo ser manejado con respecto a esto, Pablo. La charla va a quedar subida en nuestro canal de YouTube, como quedó la de María Eugenia, así que bueno, ahí van a poder ver toda la presentación de nuevo. Ah, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Celia? No, nada más. Todas están muy agradecidas por la charla, que ha sido muy concreta y muy interesante. Bueno, yo creo que el coma es algo que es lo que tenemos que compartir, ¿no es cierto? Porque el cómo surge muchas veces más allá, surge de los saberes, pero surge sobre todo de la práctica diaria. Uno aprende mucho el cómo de los mismos docentes. O sea, todas las personas que trabajamos en esto, que de pronto estamos formadas, yo en la Facultad de Ciencias Médicas, como fonoaudióloga en la Facultad de Educación, como especialista, pero bueno, en realidad sí, por supuesto que el aprendizaje intelectual, lo intelectual es importante formarse, pero el día a día, el estar con docentes, es muy importante. Y desde duda yo creo que lo que hay que seguir haciendo hincapié es valorizar, rescatar y articular materias especiales. El aprendizaje, sobre todo en los niños pequeños, son materias, en los niños grandes también, ¿no? Son materias que significan y ayudan a comprender mucho ciertos
contenidos, ayudan muchísimo. Desde la autorregulación, o sea, se puede aprender, se puede favorecer los hábitos de trabajo desde la autorregulación en educación física, por ejemplo. Pero lo que sí yo veo que más allá de que trabajen muy lindo los docentes, veo poca articulación entre materias, entre las materias de un mismo grado, de una misma sala. Y veo también, a veces, lo dije, el otro día lo escuché de un secretario de Educación que hablaba de vamos a priorizar las materias importantes, ¿no es cierto? Ahí está hablando de que, o vamos a priorizar los grados importantes, es decir, se está desvalorizando ciertos niveles, ciertos grados, ciertas materias. Yo creo que todo es importante. Ahí veo que Silvana levanta la mano, no sé, Silvana. Sí. Pueden, no, con respecto al diseño universal, yo digo que bueno, que recién es como que se está queriendo iniciar en todo este proceso de inclusión y en las aulas, ¿no? Yo creo que todavía hay un desconocimiento del DUA puntualmente por parte de las docentes o de las escuelas de nivel. Entonces yo creo que bueno, que es un proceso a trabajar y que creo que recién se está iniciando en todo esto. Es muy importante, es fundamental que se tenga en cuenta. Y yo rescato por ahí algo que había hablado en la otra charla María Eugenia, que ella hablaba que más que de diseño universal del aprendizaje, hablaba del diseño universal de la enseñanza. Y creo que es una mirada muy importante, porque si no es como que siempre centramos el problema en el aprendizaje, en el aprendizaje del otro, ¿no? Y nunca nos miramos y hacemos la mirada nuestra como docentes, que me incluyo, aparte de mamá, soy docente, de ver cómo voy a enseñar y cómo voy a llegar a mis estudiantes, ¿no? Claro, bueno, algo que creo que siempre lo trabaja y trabaja mucho esto. Hay dos cosas que López Melero trabaja y hace mucho, mucho hincapié, y uno que es que lo lee sus escritos, lo encuentra, y es trabajar mucho la comunicación. La manera de poder aprender en grupo es primero conociéndonos. Entonces, él trabaja en la comunicación, y en la misma comunicación comenzar con el respeto a la diferencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchísimos niños en la ciudad de Córdoba, que son niños que pertenecen a otras culturas, tenemos muchos niños peruanos, bolivianos, y vemos que realmente no se aprovecha y no se respeta esa cultura en cuanto a decir, bueno, estamos trabajando con los países de Latinoamérica, o bueno, o de pronto conocernos desde el nombre y tu apellido, y por qué tu apellido es así, de dónde viniste, por qué viniste, cuando se podría trabajar en eso, la comunicación, el respeto por las diferencias, se podría trabajar geografía, y en qué llegaron al país, vinieron en colectivo, en auto, tecnología, o sea, se podría... y contame en tu país qué se hace, qué linda que son las telas de tu país, y bueno, traigan una historia de por qué llegaron al país sus abuelos, y se puede ver también la historia, ¿no es cierto? Entonces, pero creo que lo que siempre se hincapié es conocernos desde nuestras diferencias, de nuestro origen, y a mí me encanta realmente leer, porque esto tiene que ver, el conocernos, la comunicación, para después poder trabajar en equipo. Si no es realmente... Discúlpame, una preguntita más antes que se nos vaya el tiempo. Acá hay una pregunta muy interesante que te dicen si vos entendés que todas las personas con discapacidad pueden aprender en inclusión. Sí. Sí, desde mi experiencia, pero más allá de mi experiencia, creo que es la manera de aprender. Por supuesto que podés aprender de una manera particular, sentada con una persona
y esa persona diariamente te da sesiones o clases. No, por supuesto que existe ese aprendizaje si uno lo hace, pero hay situaciones que solamente lo permite la inclusión para aprender. Yo no puedo autorregular mi comportamiento con el otro si no tengo un otro al frente con quien interactuar. O sea, hay situaciones, respetar el turno, hay situaciones que me lo da para todo mi desarrollo, hasta permanecer sentado. Si el niño es distinto que la mamá le diga, sentate y trabaja, que le diga un docente. El docente es autoridad para el niño. Si el docente construyó esa autoridad para el niño, por más que no le guste la clase, se sienta. Yo creo que para el lenguaje, sin duda, el lenguaje para lograr el lenguaje hay muchas cosas, ¿no es cierto? Entre ellas, mirándolo desde lo social, se necesita alguien que demande, alguien que enseñe, se necesita experimentar la realidad para comprenderla. Incluso Piaget decía, experimentar físicamente el mundo, para que se desarrollen los conceptos, como dice Vygotsky, se necesita esta interacción permanente con el otro, con las cosas, con las situaciones. Entonces, si no estamos en un lugar inclusivo, ¿cómo vamos a hacer? El compañero demandante, ahí está, si el compañero demandante no está, si el compañero que es considerado por mucha gente que sabe mucho, que son nuestros referentes en inclusión, es considerado el protagonista de la inclusión, bueno, si no está incluido no hay un compañero, no va a estar ese compañero. Bueno, ya es casi la hora, no sé, Pablo, Silvana. Muchas gracias, Inés. Nosotros, bueno, simplemente para dar un cierre, agradecer nuevamente a Inés, la verdad que fue sumamente clara tu exposición y creo que todos nos vamos pensando un montón de cosas de acá que es un poco la idea de estos encuentros. Y convocarlos, invitarlos para el próximo encuentro, ¿sí? Que va a ser la tercera charla de este ciclo, que va a estar a cargo de Celia, que ya la conocemos, que se va a llamar Inclusión Educativa en el Primario y Secundario, Desafíos de la Virtualidad. En las próximas semanas le vamos a estar enviando por email los enlaces tanto de la sala virtual como del YouTube. Saludamos a todos, les agradecemos por participar, volvemos a renovar el agradecimiento a FUSDAI y los esperamos la próxima para seguir conversando. Recuerden que va a quedar la charla subida en el canal de YouTube de ASDRIC. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Es difícil sostener tanto tiempo desde lo virtual, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes esta jornada. Chau, muchas gracias.